Muy buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio de mitad de semana. Continuamos con el libro de Nahum, un libro muy pocas veces estudiado, pero un libro inspirado por el Espíritu Santo que nos viene a hablar acerca de la destrucción de una gran ciudad antiquísima, la ciudad de Nínive, debido a la maldad de sus habitantes. Hoy nos corresponde el capítulo 2, en donde el profeta Nahum va a describir lo que viene. Desafortunadamente, muchas veces no atendemos a las advertencias. Por ahí se dice que soldado advertido no muere en guerra, y si muere, murió advertido. Dios nos ha advertido acerca del juicio venidero como consecuencia de la maldad en el corazón humano, pero muchas veces el ser humano no quiere atender a la voluntad de Dios, y entonces el juicio vendrá. Digamos que este ciclo se ha repetido muchas veces, y por eso encontramos civilizaciones que desaparecieron porque no entendieron. No entendieron que hay un Dios que gobierna los destinos de los hombres, a quien tenemos que rendir cuenta. Y nos dice la palabra de Dios: todos los días está airado Dios contra el impío. La voluntad de Dios es que nos arrepintamos y que busquemos cumplir cada uno de sus mandamientos, obedecer su palabra y serle agradables. Vamos a orar. Maravilloso Padre, precioso Dios, delante de ti venimos, amado Dios, dándote gracias por todas tus bondades, por tu misericordia, Señor, que es nueva cada día, por la palabra preciosa de salvación, porque nos llamas continuamente al arrepentimiento, a mejorar nuestros caminos, a hacer conciencia de nuestros actos, porque cada uno cosechará lo que siembre. Y el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Danos, Señor, entendimiento y sabiduría para comprender, Señor, que nos entregaste una vida y nos prestaste, Señor, un cuerpo para que vivamos, y nos has dado la oportunidad de decidir a quién queremos servir. Si queremos ser amigos de Dios o convertirnos en sus enemigos. Nos entregaste un manual precioso, maravilloso, tu palabra preciosa, Señor. Y dejaste, Señor, para que el que quiera obedecer a Dios lo haga, y el que quiera desobedecerle también lo haga. Pero al final, todos rendiremos cuentas a ti, Señor. Danos la sabiduría y la sensatez para comprender, Señor, que hay un juicio final, que hay una vida eterna, que hay un lugar de salvación eterna en la casa de nuestro Padre. Pero también hay un lugar de condenación eterna en el lago de fuego. Ayúdanos, Señor, a ser no solo oidores de tu palabra, pero lo más maravilloso, ser hacedores de ella. Bendícenos, protégenos y llénanos, Señor, de esa sabiduría que proviene de ti, Señor. De esa sabiduría, Señor, que obedece para vida eterna. Ponemos en tus manos, precioso Dios, la vida de Nasli Mildred Villa Grajales. Maravilloso, Señor. Esta mamita está en coma, Señor. Necesitamos de un milagro para que despierte, Señor. Imploramos, Señor, ese milagro a ti, oh Dios omnipotente, para rogarte, Señor, que despierte, Padre Celestial. Oramos e intercedemos por ella, Padre Celestial, pidiéndote, Señor, tu directa y divina intervención, Padre nuestro, porque nada hay imposible para ti. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Continuamos orando, Padre Celestial, contra esta pandemia, Padre nuestro, siguiendo y continuando, Señor, rogándote por misericordia, Padre Santo. Ten misericordia de nuestra amada Colombia. Ten misericordia, Padre Celestial, de tanta gente contagiada. Te rogamos, Señor, que acompañes a cada enfermo, Señor, dándoles fuerza, Señor, mostrándoles tu bondad, tu gracia, tu favor. Oramos, Señor, para que protejas a los médicos, enfermeros, enfermeras, a nuestro ejército, a nuestra policía,
a todas las personas que salen cada día a buscarse el día a día, nuestro buen Dios. A todos los que estamos en nuestros hogares, Señor, a quienes nos ha cambiado totalmente la vida esta pandemia, precioso Dios. Ayúdanos, provéenos, concédenos, Señor, esa divina gracia tuya, Señor. Gracias, Señor, por tus grandes bondades con nosotros. Pedimos, Señor, tu buena bendición, Padre Santo. Rogándote tu protección y tu cuidado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Nahum. Llegamos al capítulo 2 de este precioso libro, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, y nos viene a hablar acerca de lo que Dios le mostró al profeta acerca de una nación, de un imperio muy poderoso, pero muy malo, y que por su maldad debía ser destruido. El versículo 15 vamos a usarlo como trampolín para introducirnos en el capítulo 2. Así que vamos a iniciar en el capítulo 1, versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverás a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. En este versículo 15 tenemos: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Las buenas nuevas, las más mejores y excelentes noticias son las noticias de que hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Hay salvación, hay vida eterna para todo aquel que quiera obedecer los mandamientos de Dios. He aquí sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz. La paz que hay en la presencia de Dios. La paz que viene como consecuencia de confesarle a Dios nuestros pecados, de pedirle perdón y de ser perdonados. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Las fiestas del pueblo judío fueron instituidas por Dios para que el pueblo judío celebrase con temor reverente y en santidad fiestas y se regocijase con su Dios. Cumple tus votos. Quiere decir, como nos dice Eclesiastés, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Se refiere a la destrucción, a la desaparición, al aniquilamiento del imperio asirio. Pereció del todo. Capítulo 2, versículo 1 dice: subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino. Cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. La antigua Nínive, considerada por los habitantes de Nínive, era una ciudad inexpugnable. Era capaz de resistir el asedio de cualquier otra nación. Pero una coalición de los medos y los babilonios y una intervención de la naturaleza que ocasionó una inundación muy grande. El río Tigris, que pasaba por la ciudad, se desbordó terriblemente y derribó la muralla de la ciudad, abriendo una gran brecha por donde entraron sus enemigos. Subió el destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino. Cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. ¿Qué significa todo esto? Significan medidas de choque. Medidas de choque que no van a servir, porque Dios ha decidido la destrucción de esta gran ciudad. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Porque saqueadores la saquearon y estropearon sus mugrones. Entonces tenemos acá
El pueblo asirio eran tremendos saqueadores y entraban y acababan con todo. Y nos habla aquí de un término agrícola y dice, y estropearon sus mugrones. ¿Qué son los mugrones? Los mugrones eran parte de la vid, que es la planta de uva, que se extendían hacia el suelo, o que más bien el agricultor los hacía bajar hasta el suelo, y siendo un pedazo de la vid los enterraba para que echase raíces, y una vez que se arraizara, lo cortaban y hacían una nueva planta de uvas. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Porque saqueadores las saquearon. Muchos pueblos han saqueado continuamente al pueblo de Israel y estropearon sus mugrones. Estropearon la simiente santa y hoy día estuvo Israel 2000 años sin tierra, muchos pensaron que se había acabado, pero ahí está otra vez, levantándose como un estandarte, como un testimonio de el llamado eterno y de la misericordia de Dios. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a los asirios les gustaba mucho el rojo y usaban bastante el color rojo para sus vestimentas. Algunos dicen que sus escudos estaban recubiertos de cobre, que en ese entonces pues, se veía bastante rojo, y que lo usaban colocándolo contra el sol, y entonces daba esa luz para enceguecer a sus enemigos. Los varones de su ejército vestidos de grana vestían de rojo. El carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hayas. ¿Qué quiere decir esto? Más abajito nos va a dar la explicación de esto, pero se refiere a la vestimenta de sus soldados y el estruendo que va a ser las hayas. Las hayas son árboles que había allí en esto, y se refiere al estrépito de la tierra por un gran ejército. Las hayas son árboles. Los carros se precipitan a las plazas. Con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas. Correrán como relámpagos. Entonces algunos que buscan y rebuscan y hacen rebuscos en la palabra, dice, ay, vea, el profeta Nahum profetizó de los automóviles a toda velocidad. No está hablando nada de eso. Está hablando de los apuros de un momento inesperado, y del momento inesperado que va a causar el desplome de la muralla y colocándolos en gran aprieto, porque hay un espacio para que entren los enemigos y los enemigos entrarán. Los carros intentarán suplir este imprevisto y correrán velozmente, pero nada podrán hacer. Dice el versículo 5, se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. ¿Qué significa esto? Contramedidas. ¿Por qué? Porque las cosas cambiaron y la situación se ha puesto muy difícil. Y aquí nos dice el versículo 6 lo que ocurrió. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. ¿Qué dice? Esto fue lo que pasó. Curiosamente, en un momento llegaron a encontrarse las fuerzas de la naturaleza y los ejércitos medos y babilonios en el momento indicado, de una manera extraordinariamente casual, pero sabemos que no hay casualidades, todo es un propósito y un diseño perfecto del que decide y del que organiza la historia de la humanidad. Dios dio esa casualidad tan extraordinariamente casual, un desastre natural. Los ríos tuvieron una creciente inesperada, derribaron
el muro y los babilonios entraron y acabaron con este poderoso imperio, los babilonios y los medos. Seguimos leyendo, dice, versículo 6, la reina será cautiva. Mandarán a que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas golpeándose sus pechos. ¿Qué significa esto? También caerán. Significa algo escabroso, terrible y espantoso, y lo que significa es que lo que uno siembra cosecha. El imperio asirio fue un imperio extraordinariamente cruel. Algunas de las torturas que ellos solían hacer a sus víctimas era que los enterraban y les dejaban solo la cabeza por fuera en el desierto, y luego perforaban su lengua y se la jalaban con una cuerda y la estacaban y dejaban la cuerda tensionada. La persona antes de morir enloquecía. Solo era una de las muchas formas de tortura que el hombre ha perfeccionado, y el hombre de hoy no es que sea menos perverso que el hombre de ayer. ¿Y qué ocurrió? Lo que ellos hicieron a otros, otros le hicieron a ellos. Libro de Isaías, capítulo 33, versículos 1 y 2. Isaías 33. En Isaías 33, versículos 1 y 2 leemos lo que acontecerá al que hace. ¿Qué dice acá? Dice, ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que uno siembra, cosecha. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Maravillosamente nos muestra el carácter misericordioso y compasivo de nuestro Dios. Dios es un Dios clemente y misericordioso, que se duele del castigo, que cuando se arrepiente en las personas, Él las perdona. Arrepentíos, le dijo Pedro a aquellas personas que oyeron en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y hoy día Dios nos hace la misma invitación. Si no os arrepentís, en vuestros pecados moriréis. Seguimos leyendo, dice el versículo 7, la reina será cautiva, mandarán que suba, y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. ¿Qué quiere decir esto? La calamidad, la pérdida, el desastre, el infortunio será impresionante. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyeron. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. ¿Qué quiere decir esto tan curioso? Que hay muchas personas que han sido grandemente bendecidas. Vamos a volver a leer. Fue Nínive en tiempo antiguo como estanque de aguas. Recordemos que las aguas en el desierto son muy apreciadas, muy valiosas, porque el agua simboliza vida. Pero ellos huyeron. ¿Qué quiere decir esto? Huyeron, se acobardaron. Dicen, deteneos, deteneos. Cuando Dios no está bendiciendo y sosteniendo a una sociedad, será destruida. Deteneos, deteneos, pero ninguno mira. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y si el ciego guiare al ciego, los dos caerán en el hoyo. Versículo 9 nos dice con más detalle lo que ya profetizó anteriormente. Versículo 9, saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase
de efectos codiciables. ¿Qué quiere decir eso? Habían robado tanto que tenían mucho para que otro robara. Exactamente. Vacía, agotada, desolada está. Y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros denudados. ¿Qué es esto? Es la cara de la derrota. Perdieron. Y perdieron todo. Los asirios, los acadios fueron tan terribles que solo ante la amenaza de la invasión asiria los pueblos se suicidaban. Todos se suicidaban, todos. Porque era muy conocida su crueldad. Y cuando fueron contra ellos, los trataron así. Los borraron. ¿Qué es de la guarida de los leones, de la majada de los cachorros de leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros de león, y no había quien los espantase? ¿A qué se refiere? A Nínive, la ciudad fuerte de los grandes guerreros y grandes ladrones. El león arrebata en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas. ¿Qué quiere decir eso? Robaban para ellos y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Muchos cometen el mismo error que se nos está hablando aquí del pueblo asirio. ¿Cuál? Piensan que robando, piensan que haciendo mal, piensan que no van a pagar sus crímenes y nadie absolutamente escapará del juicio de Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Proverbios 22, versículo 4. Libro de Proverbios capítulo 22, versículo 4. Proverbios 22, 4. Este versículo es un versículo que nos habla acerca de las riquezas dadas por Dios. Dice lo siguiente: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Dios, el dueño de todo, nos ha prometido todo. Si nosotros somos fieles, le obedecemos, le servimos con amor. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Salmo 127, versículos 1 y 2. Salmo 127, versículos 1 y 2. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano verá la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo maravilloso. Quiere decir que hay personas a quienes Dios prospera, bendice y enriquece. Dice acá nuevamente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Edificar nuestra vida tiende a despertar envidia en otros, y hay muchos amigos de lo ajeno que terminan desocupando y robándose lo que otros, con el sudor de su rostro, han conseguido, pero desafortunadamente también han conseguido despertar envidias. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué quiere decir esto? Hay otra parte hermosa que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La protección de Dios está sobre sus siervos, y Él es el que nos bendice, el que nos provee y el que vela por cada uno de sus hijos.
Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. ¿Qué quiere decir esto? Trabajar de sol a sol, arduamente. Dice que si el trabajo diera plata, los burros tendrían chequera. Y muchos burros trabajan mucho y no tienen nada. Y muchos hombres trabajan mucho y tampoco tienen nada. Porque no solamente es trabajar. Hay que ser inteligente. Hay que aprender a trabajar. Hay que aprender a ahorrar. Hay que aprender a gastar. Hay que aprender a invertir. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Muchas personas se abstienen de comer muchas cosas con el propósito de ahorrar y no consiguen nada, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué quiere decir esto? La gracia de Dios es más abundante para con aquellas personas que guardan los mandamientos de Dios, que temen a Dios y obedecen su voluntad. Dios nos dice de esta manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. La voluntad de Dios es nuestro bien, pero muchas veces nuestras necedades y nuestro pecado nos llevan muy lejos de esa perfecta voluntad de Dios. Dice el versículo, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Eclesiastés 12, 13 y 14. Eclesiastés 12. El libro del predicador dice, Eclesiastés 12, versículo 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué significa esto? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, una pregunta cruzará por todas partes. ¿Tienes temor de Dios y obedeciste sus mandamientos? A una respuesta de sí o no. Si tuviste temor de Dios y obedeciste sus mandamientos, bien por ti. Si no lo hiciste, solo tú pagarás. Se refiere a que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Dios te apartará del pecado. El temor a Dios te llevará a obedecerle, honrarle y respetarle. Y nos dice el versículo 14 la razón: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta y juzgará la obra de cada uno. Nahum capítulo 2 versículo 13. He aquí, contra ti dice Jehová de los ejércitos. Heme aquí contra ti dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará todos tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. ¿Qué quiere decir esto? Este imperio desapareció. ¿Por qué? Porque Dios nos escribió en su palabra: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y ellos, esta generación, porque recordemos que Jonás fue enviado a Nínive a predicar en Nínive, y la predicación de Jonás fue muy puntual: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el pueblo de Nínive se arrepintió. Y Dios los perdonó. Pero la siguiente generación volvió a torcer su camino. Ya sabían, pero se torcieron. Y todos murieron, porque la paga del pecado es la muerte. Algo que debemos preguntarnos nosotros, dice en el versículo 13, heme aquí contra ti. Dios está a favor tuyo o en tu contra. ¿Qué has hecho de Dios?
tu Salvador o tu enemigo. Si has decidido hacer de Dios tu enemigo, Dios te destruirá. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero si por el contrario has decidido hacer de Dios tu amigo, heredarás todas las cosas. El que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Cómo le decimos a Dios que le amamos? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Cómo le decimos a Dios que le odiamos? Siendo idólatras y desobedientes a sus mandamientos. Dios nos ha puesto a nosotros a escoger. No es que Dios nos condene. Nuestras obras serán puestas a prueba. Y cada uno pagará por sus obras. Dios traerá vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Pero la voluntad de Dios, manifestada totalmente en Cristo Jesús, es la salvación de todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Indiscutiblemente, Dios ha hecho todo para salvarnos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Por sus frutos los conoceréis. Todo árbol bueno da buenos frutos, y todo árbol malo da malos frutos. Así que cada árbol se conoce por su fruto. Vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios Todopoderoso, delante de ti venimos, amado Dios, a pedir tu bendición, a rogarte por misericordia, a pedirte entendimiento, revelación y sabiduría, porque muchas veces, Señor, nos corona la soberbia y la terquedad es nuestra inquilina. Danos corazón sabio y entendido para comprender que todo pecado es una ofensa directa contra Dios. Tú nos creaste, no para que vivamos en pecado, sino para que libres del pecado te sirvamos con amor. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. La voluntad de Dios es que nosotros llevemos gloria y honra al nombre de Dios, obedeciendo cada uno de sus mandamientos y viviendo una vida irreprensible y siendo fieles a nuestro Dios. Enséñanos a caminar. En el libro de Efesios nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que Dios se ha propuesto es hacer de cada uno de nosotros copias de Cristo, copias de hijos obedientes, obedientes en todo como lo fue Jesucristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos, amado Dios. Pon, Padre Celestial, de tu divina gracia en el corazón de cada uno de nosotros. Pon, Señor, en nosotros amor por esa vida eterna, por esas bendiciones maravillosas, por ese Dios de amor que ha extendido sus brazos y nos ha invitado a ser parte de su familia. Danos, Señor, un corazón sabio y entendido para comprender que, querramos o no, un día estaremos delante de ti, Señor, y rendiremos cuenta de nuestros actos. Padre Celestial, ayúdanos, amado Señor, a que el día que estemos ante ti no estemos avergonzados, sino que estemos dichosos, sino que estemos llenos de gozo viendo a nuestro Redentor. Venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Te pedimos, amado Señor, que nos des un corazón dócil, que se deleite en obedecerte, que te ame, que te sirva, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.